Buenas noches, estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con Benjamín Meyer. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, Liliana. Encantados los astrolabios y las astrolabias de tenerte por aquí. Les cuento brevemente, Benjamín es doctor en filosofía por la UNAM y es psicoanalista. Director fundador en 2001 del Instituto de 17, Instituto de Estudios Críticos, donde concibió, fundó y dirigió el instituto, la maestría, el doctorado y el postdoctorado en teoría crítica con reconocimiento de la SEP. Un proyecto que hoy cuenta con 17 editorial, 17 radio, 17 consultoría y recientemente 17 ensamble, alianza social y económica con sectores culturales, académicos y sociales. Introduce en México el debate sobre la fotografía realizada por ciegos y es cofundador del ensamble de músicos y actores sordos Sentire. ¡Wow! Así, ¡oh! Ay, Benjamín, pues empecemos como empezó. ¿Cómo empezó para ti este tema de la cultura? ¿Cómo fuiste llegando a 17 y a este mundo del pensamiento crítico que tan necesario y tan fundamental es para todos? Muchas gracias. Pues fíjate que estuve pensando un poco en tus preguntas, porque tuviste la amabilidad de compartirlas de antemano, una entrevistadora muy decente. Y en realidad mi reflexión es que uno entra a este mundo, si es que alguna vez estuvo afuera, eh, inquieto por el sentido de las cosas, el sentido de la propia vida, el sentido de lo que uno hace o deja de hacer, el sentido de ciertos hechos en la propia vida, una perplejidad, ¿no? Pues por algún motivo o en algún aspecto de lo que nos ha tocado vivir. Y en ese sentido, pues creo que no hay una dentro y una fuera del ámbito cultural, sino que hay cosas que te duelen más que otras y que te llaman a, de algún modo, a hacerte cargo de ellas. Y pues claramente, como mencionaste, digamos, por mi quehacer psicoanalítico, pues tuve, pues sí, desde muy temprano una inquietud por el sentido, pues, de un montón de cosas y por lo tanto, pues tuve la necesidad de ocuparme de ellas en varios, ahora sí que en varios sentidos. Y creo que es así tan simple, es decir, que uno tiene necesidad de ocuparse de ciertos nudos propios, así sean colectivos, o no la tiene, y eso creo que determina pues un montón de cosas y ciertamente una atención, me parece a mí, a lo que llamas cultura. A lo que llamo yo, ¿y tú cómo la llamarías? ¿O desde dónde la miras? Sí, pues digo, está bien. Mmm, es que se puede pensar desde tantos ángulos. Eh, no sé, no sé si tiene demasiado interés entrar en la problemática de las definiciones, pero pues en realidad yo solo quise decir, en respuesta a tu pregunta sobre cómo uno entra a la cultura, esa sería Que no estamos afuera. de la que soy capaz en este momento. Pero fíjate que más que cómo la llamarías es en esa perspectiva de lo existencial, de esos nudos, de esos procesos que te van atrayendo hacia ese tema. A mí me llama mucho la atención esto de
trabajar música con sordos, trabajar fotografía con personas ciegas o débiles visuales. Es una forma de entrar por el nudo, ¿no? Que me llama mucho la atención y creo que un poco a eso me refería, ¿no? Cuando Correcto. más que a la definición, así como Sí, entremos en la gran discusión, entremos como a ese camino que tú has escogido para ir ingresando y para ni siquiera ingresar porque ya lo has dicho, estamos dentro, no allá afuera, sino para ir estableciendo esos recorridos. sí, me salió el académico, tienes toda la razón. A ver, es muy interesante lo que dibujas, porque fíjate que tengo la experiencia ahora muy interesante para mí de reunir un expediente editorial sobre 17 Instituto, porque el próximo año cumplimos 25 años y recibí una invitación hermosa para juntar un dossier sobre el proyecto y digo, se cruzó lo de los 25 años casualmente, pero pues sí, sí es significativo para mí el momento de mirar hacia atrás y, pues, por ejemplo, estoy juntando un archivo de documentos como de 30 años, los 25 del instituto y algunos previos que como que prefiguran algunas cosas y muy concretamente creo que la inquietud mía insistente tendría que ver con la exterioridad, eh, con la exterioridad relativa, con algo que Lacan felizmente llama la extimidad, que es la exterioridad íntima o el adentro afuera, podríamos decir. O sea, esa relación paradójica, curiosa, que uno tiene también, por cierto, consigo mismo, en la medida en que uno se pregunta por su propia vida o su propio ser, o la conciencia en algún sentido es una instancia de extimidad, porque estás adentro, pero estás mirándote también desde un cierto exterior que no es absoluto, ¿no? Es relativo, hay una cosa complicada. ¿Qué tan afuera puedes estar de ti mismo? Esa pregunta me interesa desde siempre y quizá es un nodo central. Entonces, bien podríamos decir que pues es una interrogación sobre algo del orden de la espacialidad y así lo particularizamos y dejamos de hablar de lo que es un término pues todavía general, ¿no? El de la cultura. Esta relación compleja que es, por cierto, por ejemplo, la de la banda de Moebius, donde tienes una banda que tiene un solo lado, pero parece tener dos, y entonces tiene una especie de exterioridad aparente respecto a sí misma, que es también la de los cuadros de Escher, ¿no? Donde hay perspectivas fugadas. Digamos, esa pregunta, que es una pregunta filosófica, es una pregunta psicoanalítica, para mí encarnó de un modo extraordinariamente convocante en la figura del fotógrafo ciego, que condensa muy claramente esa pues paradoja aparente, porque en realidad no es una paradoja para los videntes o para los no ciegos, que no terminan de entender que se pueda fotografiar desde la ceguera, porque estamos obnubilados por nuestro oculocentrismo, entonces no podemos entender, se nos aparece como una paradoja, cuando, insisto, estrictamente no lo es decir, hay como muchas formas de mirar, entendido el mirar como algo que también se hace desde el tacto, desde la escucha,
desde la palabra, ¿no? Nos estamos mirando en esta conversación, no solo porque nos vemos a los ojos, sino porque nos palpamos en las palabras, ¿no? Etcétera. Y entonces me interesó enormemente la capacidad de síntesis que esta figura aparentemente paradójica tenía. Es decir, era como una biblioteca de volúmenes filosóficos hecha cuerpo y, y un cuerpo además andante, dialogante, que pues se plantaba en la esfera pública para señalar y cuestionar un montón de cosas. Y me di cuenta mirando, por ejemplo, intereses, en este caso míos, porque claro que hay materiales de mucha otra gente que ha hecho el proyecto, el proyecto 17, si bien yo lo eché a andar, evidentemente no es un proyecto unipersonal, eh, y me doy cuenta de la diferencia enorme que hay entre ciertos textos teóricos anteriores a mi encuentro con la fotografía de ciegos y lo que a mí me pasó cuando hallé ese cuerpo que de algún modo condensaba esta relación de extimidad entre lo visible y lo invisible, la mirada y la ceguera. Y efectivamente eso me condujo a imaginar un instituto cuyo centro de reflexión fuera precisamente ese y que contrastara con la institución universitaria clásica que pues se atiene a lo que en topología se llama lo esférico, es decir, la lógica esférica en donde hay una adentro y hay una afuera, y eso de lo esférico contrasta con la lógica moebiana, en donde ese adentro y ese afuera están enroscados uno con el otro, y en ese sentido el Instituto 17 no fue más que la proposición de hacer cuerpo institucional a partir de ese nudo que el fotógrafo ciego lograba corporizar de una manera tan elocuente y tan convocante desde mi punto de vista. Y después, claro que vinieron una serie de otras exploraciones y hubo otras formas de describir esa institución que prefiero llamar un dispositivo, porque el centro de la experiencia, de hecho, es la exploración de ese anudamiento como la posibilidad de una socialidad otra, una socialidad en donde las proposiciones, los intercambios, los contactos eh, estuvieran siempre atenidos a esta lógica moebiana en vez de a esa lógica esférica y que pudiéramos ir explorando qué pasaba con el saber, qué pasaba con la experiencia personal, qué pasaba con la estrategia institucional y por cierto, qué pasaba también con la llamada gestión cultural en un entorno así y que pudiera servir como un laboratorio moebiano para poner a prueba un montón de objetos y de experiencias, eh, siempre llevando, pues claro, desde mi propio punto de vista, esa obsesión personal con la extimidad en direcciones muy distintas. Y bueno, así me he entretenido los últimos 25 años que... Esa ha sido mi diversión de los últimos 25 años. Y en Exacto. esa diversión, si de toda esta extimidad y este encuentro, este nudo entre la esfera y la cinta de Moebius, entramos a un par de experiencias que nos puedas comentar, digamos, hemos hablado del fotógrafo ciego, pero ¿cómo ha sido la experiencia en algunos proyectos, en algunos procesos donde esta indagación, que además tiene de por medio el tema de la gestión cultural crítica, ¿qué nos contarías? Pues mira, a ver, lo que me viene en mente en primer lugar es que un momento muy importante para mí tuvo que ver con darme cuenta a los
7, 8 años de haber emprendido esa experiencia con digamos, la experiencia de toparme con la necesidad de hacer un trabajo propiamente de gestión y propiamente organizacional ahí. Es decir, yo entré en escena como un joven pues interesado en las artes y en la filosofía, y mi impaciencia, y por cierto estuve pensando que para mí el gestor cultural es básicamente un creador muy impaciente, que no le basta solo con lo que él o ella puede producir, sino que su impaciencia le hace quererse ocupar de muchos más objetos y creaciones, y por lo tanto se vuelve como una especie de metacreador, un creador que trabaja con creadores, pero es solo, bueno, en mi caso al menos, seguramente hay 20 motivos y más, pero en mi caso pienso que es impaciencia, es como una especie de deseo pues sí, de más y de, pues, digamos, de agrupar estas experiencias de creación y estas piezas y, bueno, conducirlas en distintas direcciones. Pero ese momento en el que yo me di cuenta que tenía que administrar y que administrar además, y este era el enorme reto, moebianamente, no esféricamente, eh, se me ocurre la broma, no redomadamente, y es una palabra curiosa, cuando uno dice redomadamente, en realidad remite a la estupidez. Sí. Y yo pienso que eso no es casual porque casi todos los procesos administrativos llanos tienen algo como muy bruto, muy, muy pesado y muy, pues, burdo. Ahí donde lo que impera es el cálculo llano del debe y del haber, ¿no? Te doy, me das, eh, y en el mejor de los casos es un ganar-ganar, pero bueno, eso ya es como alta filosofía en esa lógica. Y yo sabía que si yo me entregaba a una administración, pues, pues como cualquier hijo de vecino, pues yo temía por la integridad del proyecto. Entonces ahí me empecé a meter más conscientemente en los temas de la gestión cultural, con una conciencia como ampliada de la complejidad de aquello en lo que yo me había metido. Uh-huh. Y descubrí algo muy, muy liberador para mí, que quizá lo pueda resultar también para otros, y, y que fue una corriente en el mundo de la gestión, ya no solamente la gestión cultural, sino la gestión a secas, del pensamiento organizacional, eh, que estaba asociada con el pensamiento crítico. Es decir, en algún tiempo lo llamamos así, es un nombre muy chirriante, pero el management crítico, ¿no? O sea, la gestión crítica en el sentido duro, insisto, no solamente de asuntos sociales o culturales, sino de producción industrial, de todos tipos. Eh, Eso para mí fue muy liberador porque entendí que podía yo desplegar las herramientas intelectuales que me eran más interesantes y hasta cierto punto familiares en el ejercicio mismo de la gestión. Entonces, la gestión crítica, pues hay escuelas, pues, no sé, feministas, hay corrientes, pues, desconstructivas y postestructuralistas y poscoloniales, y bueno, hay muchísimas cosas.
Sí. Digamos, para un personaje que era yo, que había crecido con un padre que era un pequeño empresario, pero que era un empresario como los de antes, ¿no? Donde hubiera sido impensable algo así como la gestión crítica, aunque era creativo y demás, pero no, era un pensamiento, insisto, esférico, no moebiano, y creo que la gestión crítica, digamos, introduce una serie de consideraciones que son más bien moebianas. Entonces, bueno, eso me produjo un gran respiro y me sentí, como se dice, empoderado para caminar y pensar el problema de la gestión del proyecto 17, pues de un modo distinto, digamos, tomándome una serie de libertades que no me hubiera permitido hasta antes de ese momento. Y creo que ese es un momento muy interesante que rescataría, ¿no? Como un momento además en el que, por cierto, comenzamos a pensar la gestión menos como mediación y más como producción o directamente como emprendimiento. Me atreví a poner en juego el sintagma emprendimiento crítico, que de nuevo parece un oxímoron. Yo creo que Sí. no lo es. De hecho, lo defiendo polémicamente. Cuando no me quiero meter en demasiadas discusiones, hablo de nuevas iniciativas, hablo no, hay muchas formas de hablar de, de tomas bueno, de emprendimiento, digamos, con un lenguaje más, pues como más conciliador, con las perspectivas críticas, pero yo creo que es importante que no perdamos la noción de emprendimiento desde el campo crítico, porque el emprendimiento para mí, desde la perspectiva psicoanalítica, que es también la mía, pues en realidad es una forma de encarnar el deseo y ir a buscar el deseo en el mundo, reflejándolo y encarnándolo como encarnaba Bouchard, el fotógrafo ciego, esta maravilla que intenté escribir antes, pues me parece absolutamente algo o sea, como un valor a defender. Y por supuesto que cuando el emprendimiento que defiendo no es el emprendimiento maximizador de rendimientos, al contrario, es un emprendimiento que pues es crítico justamente en la medida en que pues se relaciona moebianamente incluso con el hecho del mercado y de los intercambios económicos, lo cual paradójicamente hace que uno piense en el intercambio, pero de inmediato que estén en juego valores que no son comprables ni vendibles y que tienen Sí. que ver con el mundo de los comunes, que tiene que ver con el mundo pues de la colectividad, en fin, un montón de nociones que creo que es claro, eh, que pues van como por añadidura con respecto al mundo del cálculo, y creo que uno puede pensar que hay muchos más modos de conciliar lo calculable y lo incalculable que lo que solemos pensar cuando miramos todos esos problemas desde una perspectiva de nuevo esférica y más bien pues redomada y hasta panfletaria. Y creo que esa indagación pues me parece como muy urgente en nuestro tiempo, donde pues la economía es la posibilidad de tantas cosas y la perdición de tantas cosas, el planeta incluido. Y bueno, yo pienso que ahí en esa complejidad de lo moebiano hay una serie de claves que uno puede encontrar. Entonces, para mí el primer momento que destacaría sería ese momento de asumir la gestión
del propio proyecto, eh, como emprendimiento, como hijo del deseo, y no como mediación, es decir, no yendo a pedir fondos para subsidiar o para apoyar, sino para propiamente sostener la operación deseada. Eh, Ujú. y ahí hay algo como muy, muy importante. El segundo que voy a destacar, de hecho, va de la mano con ese primero y tiene que ver con lo que amablemente mencionaste por el lado de 17 Ensamble, que es una reflexión de larga data y de un proceso, pues sí, creciente, eh, que, digamos, del que nos hacemos cargo, que tiene que ver con esa pregunta en la dimensión colectiva. Es decir, ¿de qué manera podemos crear alianzas sociales y económicas, iba a decir social económicas, que puedan este, facilitarnos una serie de procesos y de flotaciones frente a los embates de la precariedad, frente a la perplejidad de las alianzas, ¿no? Con qué capitales para hacer ciertos proyectos que nos parecen importantes, con una reticencia a la figura de los subsidios, que tienen muchas ventajas, pero tienen muchas otras desventajas. Es decir, ¿de qué manera podemos sembrar autonomía económica sin que esa autonomía sea simplemente un ejercicio comercial de mercado como lo de siempre, y que pueda tomar una cierta distancia crítica, ¿no? Con respecto a pues el mundo del cálculo y el mundo de las equivalencias en el intercambio de mercado, pues no, bueno, que cierra tantas posibilidades, ¿no? Y que bloquea tantas cosas que son importantes. Entonces, destacaría, digamos, como gestor o como gestador, que a veces prefiero decir, eh, pues estos dos momentos, o sea, como asumir la responsabilidad por la propia economía, uno, y dos, ampliar esa asunción a la dimensión colectiva, eh, más allá de la propia iniciativa, mirando hacia una suerte como de ecosistema de iniciativas que son mutuamente dependientes e importantes para que otras cosas puedan tener lugar. Fíjate que mencionabas el tema de que te tomaste varias libertades, ya has ido mencionando algunas, ¿no? No abandonar el deseo, es decir, construir el deseo y realizarlo en el mundo con responsabilidad colectiva y económica, ¿no? Que las dos son fundamentales. Y eso nos da pie un poco para entrar a tus grandes aprendizajes, has mencionado muchos, ¿no? No entrar en el mundo esférico, saber navegar en cintas de Moebius, saber moverse con el otro, la extimidad, etcétera. ¿Qué aprendizajes de estos 25 años que cumple el año entrante 17 y todos sus 17 radio, 17 ediciones, ¿no? Toda esta multiplicidad de 17, tampoco te va a pedir 17 aprendizajes, ¿verdad? Pero que nos compartas algunos de los que quedan todavía en el tintero de este recorrido que tienes en la gestión cultural crítica o en la gestoría gestante. En la gestación. En la gestación, La, exacto. sí, sí. Pues mira, a ver, la central, como ya creo que dejé entrever, es que el único asiento mmm, como de fondo con el que contamos es nuestro asiento personal, subjetivo. Solemos pensar que el sostén está o bien en la economía o en la política o en las instituciones o en la familia
pues, no sé, en los colectivos a los que uno pertenece. Y claro, todo eso es importante, pero en el fondo, yo creo que el único fuego que se mantiene encendido siempre, de manera permanente, es el deseo que lo anima a uno. Entonces, pues ya sea por una vía psicoanalítica, como en mi caso, o en tantas otras vías de introspección, de conocimiento personal, de indagación sobre, pues, quién es uno y cómo llegó ahí, eh, con todo lo bueno y lo difícil. Digamos, ese paisaje interior, por llamarle de algún modo, me parece la gran herramienta, el gran recurso, eh, muy desafiante porque uno piensa que la singularidad de uno lo aísla de los demás, ¿no? Y hay algo de eso, pero en realidad esa misma singularidad que te diferencia, que te hace raro, que te hace distinto, es, pues de nuevo, es el gran recurso, es lo que puedes aportar, porque es tu diferenciador y es lo que más te motiva y te inquieta y te moviliza. Entonces, para mí, un poco predeciblemente, dado que soy psicoanalista, pues afirmaría eso como de manera muy marcada y pienso que es desde ahí o no es. Ujú. No hace sostenerse frente a la adversidad, ¿no? Que es pues de todos los días y de siempre, en el trámite, en el conflicto, en el imprevisto. Es decir, contar con esa llama encendida siempre de algún modo, que de pronto, bueno, te puedes sentir cansado y abatido, pero que básicamente es una suerte de fuego permanente una vez que lo has logrado trabajar. Eso me parece, digamos, lo primero. Y, y además creo que en un mundo pues tan complejo como el que estamos viviendo, con unos impulsos de estandarización tan salvajes, Sí. esa singularidad hay que pues insistirla más aún, hay que afirmarla más aún. Eh, También pasa que así como el mercado se apropia de la protesta y de los activismos y hay una captura, ¿no? E incluso eh, de las causas en los mercados y en ciertas industrias, también la singularidad se mercadea y hay modos de venderla que, en realidad implica su neutralización. Entonces yo estoy hablando de una singularidad, pues, lo más trabajada posible y lo menos mercadeable o mercadeada, pues diré posible, para entendernos. Mm, pero sí, yo creo que en esa perplejidad de este mundo, eh, en donde, a ver, el hecho central en el campo de la cultura y en el campo de la sociedad, hoy por hoy es el factor digital, ¿no? Que justamente tiene esa capacidad de ilusionarte con la singularidad, pero en realidad repetirte ad infinitum. Es decir, es mucho más grande el universo de referencias cotidiano que pelotea uno hoy que hace 30 años. Claro. Y por lo tanto se puede sentir uno mucho más aplastado por la enormidad del mundo y la sensación de que ya todo está hecho, todo está pensado, de que
qué va a decir, ¿no? Frente a la Biblioteca de Alejandría que te cae en la cabeza y que dice, bueno, pues, ¿qué se te va a ocurrir a ti, ¿no? Que no se haya ocurrido y desplegado en el mundo antes. Entonces, creo que insistir en esa particularidad que en realidad tenemos siempre, por el solo hecho de estar vivos y de haber nacido en la circunstancia peculiar, peculiar en que cada uno ha nacido y demás, no está dado, o sea, hay que trabajar mucho para depurar, para entender, para ubicarse frente a uno mismo. Esa sería, digamos, mi primera gran recomendación si de eso se tratara. La singularidad, el fuego. Sí, el fuego y la depuración del fuego propio. Y luego... Y luego, eso te iba a preguntar. Adelante. No, eso era lo que te iba a decir. Y luego, y dijimos casi que al mismo tiempo, y luego. Bueno, y luego creo que el reto es justamente el de encauzar esa singularidad de un modo legible en el mundo, para que no sea la singularidad del profeta que se va y se pierde en el desierto, no, para que sea una singularidad pertinente, para que no te vuelvas un puro exterior, un puro externo, sino que puedas hacer valer esa singularidad de formas pertinentes, socialmente, colectiva, económicamente también. Entonces, es el mismo movimiento complejo de la extimidad, de la que hablábamos hace rato, pero en la simultánea singularización y diálogo con el común. Que bueno, es muy difícil porque el común a veces es muy tóxico. Es decir, hay una tiranía del común, hay una tiranía de la grupalidad, hay una tiranía incluso del campo político propio, ahí donde uno concuerda con sus camaradas de postura. A mí, fíjate que como psicoanalista me ha interesado mucho el sufrimiento de la militancia. Uh-huh. Ahí donde los sujetos nos podemos sentir oprimidos por las propias posturas que tomamos públicamente, porque somos contradictorios, porque la vida es más compleja, porque decimos públicamente una cosa, pero en el amor nos gustan otras. Ahí hay un campo minado extraordinario que creo que hay que celebrar porque en realidad viene a complicar todo y a dejar ver que en realidad no hay tampoco en el orden público-político pues un orden esférico, ¿no? Que se sostenga estrictamente, sino que pues somos seres muy caprichosos, que no somos seres unificados en nosotros mismos, ¿no? Que es como el primer lugar común de la perspectiva psicoanalítica, o sea, estamos habitados por un montón de fuerzas que tiran en direcciones distintas. Entonces, el reto es sostener la singularidad o negociar la repetición o la colectividad o la inserción o pues la operatividad en un mundo institucional, cultural, económico dado. Y claro, para hacer las dos cosas, pues hace falta
un ejercicio de balanceo que es muy complejo, que creo que no digo nada pues que no sepamos. Ser adulto es un poco caminar esa cuerda floja. Eh, y bueno, hay muchos recursos para lograr la singularización y para lograr la socialización después o a la vez. Y pues creo que destacaría simplemente esos dos momentos que son momentos lógicos, momentos existenciales, eh, destacando la importancia que tienen ambos, porque, a ver, aquí el punto es que normalmente se piensa que hay que sacrificar la singularidad para integrarse, pensando en que eso es optar por una seguridad, incluso por una seguridad, ¿no? De no desentonar con tus opiniones, con tus sentires, con tus preferencias, frente a la este, tiranía del grupo, de la familia, de la masa. Pero es muy caro conceder eso, es carísimo. Eh, pero también es muy caro llevar esa singularidad al extremo y digamos, no encontrar cómo negociar esa singularidad con el tejido social pues amplio en cada caso y en cada contexto. Entonces creo que ese acto de balanceo, que por cierto yo enfatizaría sobre todo la importancia de sostener esa singularidad, porque me parece que socialmente se suele escamotear la singularidad mucho más. Y aquí diría, digamos, como para que quede claro, que suscribo la perspectiva de que, por ejemplo, un psicoanálisis no se trata de integrar de manera feliz a un sujeto en la sociedad, como convencionalmente se puede pensar, ¿no? Para tener la capacidad de ser productivo, de trabajar, de amar, de ser un ser funcional. O sea, no es una pedagogía del sujeto funcional de lo que se trata, sino creo que mucho más desafiantemente es un trabajo con la propia singularidad llevado al punto en donde se plantea frontalmente la pregunta de cómo volver a insertar esa singularidad en el mundo social concreto. Y creo que el emprendimiento como la gestión cultural es una manera extraordinaria de plantear la vía para materializar esa singularidad en el mundo, para que no quede uno ni sacrificado de un lado ni del otro. Es decir, creo que el asiento, la importancia personal de una buena gestión cultural, con todo el herramental que puede conllevar, es justamente la habilidad de encarnar un lugar para tu singularidad en el mundo. Y eso tiene, bueno, una enorme importancia, una importancia vital, eh, y creo que aporta enormemente al mundo social y cultural, evidentemente, dada la riqueza que cualquier nueva singularidad trae consigo. Y ahí es donde de algún modo se cierra el ciclo que comenzaba con pues esta perplejidad, esta búsqueda de sentido que lo hace a uno involucrarse en estas hierbas culturales, cada uno a su manera, eh, y creo que la respuesta un poco a la postre de esos procesos tan largos es justamente que la gestión cultural, bajo sus distintas formas, es un recurso extraordinario para sostener esa pregunta de manera singular y para sostener esa posición que al principio era perpleja, era perplejidad como frágil, porque uno sentía que uno era el desadaptado, el que estaba mal, el que no lograba
ser el popular del grupo y esas cosas, y, y que justamente el gran recurso de la cultura para jugar con ese título es la posibilidad de afirmar esa singularidad, en primer lugar en nombre propio y también por la riqueza que trae en la dimensión colectiva. Ay, Benjamín, preguntas nos dejas miles. Solamente para cerrar y si hay algo más que quieras agregar, ¿qué temas urgentes ves dentro de estas dinámicas de la gestión cultural crítica? Ya hemos mencionado, ya has mencionado este mundo convulso y difícil en el que estamos, esta tiranía del común, ¿no? De no permitir más allá de ese lugar estándar en el que se están moviendo y no más, ¿no? ¿Qué caminos trazarías? ¿Qué ideas nos darías? Híjole, pues mira, me vienen tres cosas en mente. La primera es que creo que estamos muy, muy atrasados en la construcción de economías colectivas que nos den flotación en común a los sectores que nos interesan todas estas cosas. Y, y haría una suerte de llamado a ocuparnos urgentemente de eso, más allá de las demandas clásicas al Estado, a las donatarias, incluso a la iniciativa privada. Es decir, creo que tenemos que ser capaces de autogenerar esa autonomía económica en la dimensión colectiva. Eso me interesa mucho y es la pregunta que está en el fondo de la cuestión del ensamble. La otra, la he dicho de refilón, yo creo que hay una hiper expansión de lo político en nuestro tiempo, que es un gran síntoma de la pérdida cada vez mayor de navegabilidad política real. Es decir, que yo veo el tiempo presente en su hiperideologización eh, como un gran síntoma de una incapacidad cada vez mayor de agruparnos políticamente y de actuar políticamente de formas concretas que puedan modificar las condiciones en las que vivimos institucional y materialmente. Y creo que es importante sostener una crítica a esa hiperpolitización que es espúrea, artificial y vacua en muchos, muchos casos, desde un flanco que tiene que ver con la noción de infrapolítica, que pues que son referencias, es un horizonte asociado con el nombre de Alberto Moreiras, pero de muchos otros colegas, Sí. Que en realidad se atienen a las consecuencias del postulado de que no hay coextensividad de lo político y de la existencia. Es decir, que la existencia rebasa el alcance de la política y que por lo tanto hay una serie de espacios que se pueden ir explorando en la vida cotidiana, en la vida institucional, etcétera, que no están sujetos a esa lógica de esta política extrainflada, y que no deben de estarlo porque si lo están como lo vemos tan frecuentemente hoy,
en realidad estamos pues atenidos a una politicidad que es teológica, porque la Sí, teología sí que parece pues abarcarlo todo, la existencia toda, la vida completa. Y creo que es muy peligroso que la política se teologice en esa desmesura. Creo que es algo sin duda polémico en parte lo que estoy diciendo, pero creo que es el segundo horizonte. El primero es el económico, el segundo es el político, ujú, y el tercero, tremendo, pues es el ambiental y el antropocénico, capitalocénico, que pues estamos muy distraídos con un montón de cosas cuando desde una cuenta larga, 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 prácticamente es lo único que está pasando en las cuentas del planeta y de la vida humana, pues lo que está pasando en el orden ambiental con todo lo que arrastra del orden económico, político, social y todo lo demás, pues creo que a pesar de que todos lo tenemos cotidianamente en la cabeza, estamos paralizados sí. e impotentes y no sabemos ni cómo se come eso. Y creo que es el gran, gran, gran horizonte. No, no quita nada de lo demás, tremendo que estamos viviendo, pero pues es el gran, eh, pues es el gran elefante en la habitación. Claro, es la amenaza existencial. Tenemos Correcto. una amenaza existencial ahí, es la existencia lo que está en juego. Sí, sí. Ay, Benjamín, pues qué gusto y qué privilegio hablar contigo. Yo creo que ha No, sido un recorrido muy interesante para mirar desde otros lugares que a veces no miramos cuando entramos solamente en lo práctico, ¿no? En esto esférico de ir dando vueltas e ir concentrándolo todo y rodando como si todo lo pudiéramos saber y no indagar. Yo te agradezco mucho y en nombre de los astrolabios y las astrolabias, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. hombre, al contrario, un placer y además qué hermoso nombre el de los astrolabios. Este, y pues tantísimas gracias, es un gusto siempre conversar contigo. Muchas gracias, Benjamín. Nos vemos en 8 días en otro jueves de gestión cultural.